Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes, profe. Bien, ¿y usted? Muy bien, Laura. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Carlomán. Gracias, Luisa. Muy bien. Gracias por preguntar. Bueno, vamos a comenzar. Voy a compartirles aquí la pantalla para que comencemos desde donde habíamos quedado la clase pasada. Bueno, ya ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Listo. Muy bien, muchachos. Entonces, recordemos que habíamos definido la adición de números naturales como una operación binaria que va del producto cartesiano de n con n en n, tal que toma un par de números naturales y lo envía a este número natural con estas dos condiciones. Entonces, con estas dos condiciones, la adición en los números naturales queda completamente determinada. Un ejercicio interesante, pues que no está en el taller y que tampoco se dice aquí de manera explícita, es probar que esto está bien definido, o sea, que efectivamente esto es una función, que a cada par, primero hay que probar que a cada par de naturales le corresponde un natural bajo esta asignación, o sea, que estas dos condiciones implican que efectivamente la suma de naturales da como resultado un natural. Eso se puede probar. Yo no lo puse ni, no lo, pues lo voy a asumir. El que quiera intentar probarlo lo puede intentar. Y tampoco lo puse en el taller. Y también se puede probar que está bien definida. Al elemento m más n se le llama suma entre m y n. Entonces, con esta definición, nosotros en la clase anterior utilizamos el axioma N5, el principio de inducción matemática, para probar que la suma de naturales es una operación asociativa. Listo, hasta ahí habíamos llegado. Antes de probar la conmutatividad, necesitamos estos dos lemas. Entonces vamos a probar primero este lema 1. Voy a copiarlo aquí en el tablero para que lo probemos. Listo. ¿Qué entienden ustedes por lema? Yo me imagino que todos ustedes ya han escuchado la palabra lema en matemáticas, en el contexto de las matemáticas. ¿Qué es un lema o qué función cumple un lema? Por ejemplo, Juan David Ruiz, ¿qué responde a lo que estoy preguntando? ¿Qué dice Verónica? Hola. Sí, Juan David. Es como la parte más atómica en la matemática en cuanto a una definición. No, un lema no es una definición, porque una definición no se demuestra, un lema sí se demuestra. Por aquí en el chat dice Juan Pablo Mesa que es como un mini teorema. Mm, sí, no, porque puede no ser tan mini. ¿Qué dice Juan Fernando? Pero es una proposición que debe ser demostrada. Es una proposición que debe ser demostrada, listo. Y un teorema también, entonces, ¿por qué no poner aquí teorema? Porque el lema usualmente es Profe, necesario ese para se probar requiere el para el teorema. examen de ustedes. A ver, primero Juan Camilo y luego María Fernanda. Ajá, profe, porque el lema, pues usualmente eh, es necesario para probar el teorema, pues el teorema se apoya en el lema. Listo, muy bien. ¿Y qué dice María Fernanda? Profe, literalmente dije lo mismo que él y lo habíamos dicho pues al mismo tiempo. Ah, listo, muy bien. Y aquí en el chat también hay ideas similares. Dice Juan Camilo Marín que el lema es para usarse en la demostración. Dice Gilmar, es una premisa que se debe demostrar y sirve de ayuda para la Así en esas demostración. palabras. Exactamente. Entonces, un lema es un teorema.
digamos como hay como tres jerarquías de teoremas: el lema, el teorema como tal y el corolario, ¿cierto? Las tres son proposiciones que son verdaderas, pero que requieren una demostración. Simplemente se hace la distinción por cuestiones de escritura, por cuestiones como de presentación de la teoría, ¿cierto? Yo podría a todo llamarlo teorema, a todo lo que sea demostrarle llamarlo teorema y no habría problema, ¿cierto? Sin embargo, eso también va como, eso va mucho también en el gusto del autor. Yo alguna vez le pregunté a un profesor de ahí del instituto que ya se jubiló, le pregunté, profe, ¿cuál es la diferencia entre axioma y postulado? Y entonces él me respondió la misma que hay entre proposición y teorema, ¿cierto? O sea, no me dijo nada. Es simplemente un asunto de presentación de la teoría y de gusto del autor. Tanto es de gusto del autor que uno se encuentra textos en los que todo lo que es demostrable se llama teorema, mientras que hay otra gente que tiene otro estilo de escritura en la que ponen solamente la palabra teorema cuando es un resultado grande, principal, importante. Al resto de cosas los llamaban proposición, 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 lema, corolario, etc. Entonces, ya ustedes saben que un corolario es un teorema pequeñito, ese sí se le puede decir como un mini teorema porque es una consecuencia inmediata de un teorema más grande, es como un hijo menor de un teorema más grande. El lema es un teorema que prepara el terreno para la demostración de un teorema más importante. Aunque eso no es del todo cierto siempre. Por ejemplo, está el lema de Zorn, que es un teorema grandísimo, ¿cierto? Es un teorema importantísimo, pero así se llama tradicionalmente. Entonces también se vuelve una cosa subjetiva, ¿cierto? Entonces, estos dos lemas son teoremas que nos van a preparar el terreno para demostrar un teorema más importante, que es la conmutatividad de la adición de números naturales. Entonces, simplemente yo les pude haber puesto tranquilamente teorema, 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 pero le puse lema como para seguir con esa tradición. Listo. Ahora bien, fíjense que nosotros en la definición tenemos esta condición: m más 0 igual a m. En la definición, o sea, esto se da por definición. Nosotros vamos a demostrar aquí que 0 más m es igual a m para todo m en los naturales. Entonces, por supuesto, vamos a hacer aquí la demostración y la vamos a hacer utilizando inducción, el axioma 5, el principio de inducción matemática. Entonces, en este axioma, recuerden que es muy importante dar una buena definición del conjunto inductivo, sea S. Definamos S como el conjunto de los naturales que cumplen la propiedad que queremos. Entonces, el conjunto de los naturales tales que 0 más m es igual a m. Este es el conjunto. Nosotros, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es demostrar que este conjunto es todos los naturales. O sea que con eso estaríamos diciendo que para todos los naturales se cumple esta propiedad que hay acá. Entonces, primero, tenemos que 0 pertenece a S. ¿Por qué? ¿Será que 0 verifica esta propiedad? 0 más 0 sí es igual a 0. Profe, qué pena, yo tengo una pregunta. Sí, En esta clase, pues, se me olvidó, usted nos dijo que íbamos a tomar el cero en los naturales, ¿cierto que no? sí, sí, yo dije que sí. Yo Ah, dije aquí que aceptamos la existencia del conjunto de números naturales desde la aritmética de Peano, pues, o sea, desde la axiomática de Peano siempre se incluye el 0. ok, gracias. Entonces, no, está bien. Entonces, nosotros estamos utilizando en estas demostraciones este axioma 5, que dice que si ese es un subconjunto de los naturales con estas dos condiciones, o sea, si el 0 está y si el hecho de que un natural esté implica que su sucesor también está, entonces es porque el conjunto llena todos los naturales. Ese es el razonamiento que estamos usando aquí. ¿Alguien más iba a preguntar algo?
Entonces, claro, ¿por qué 0 más 0 es igual a 0? Por la definición de suma, primera parte. Por definición de suma. Por la primera parte, 0 más 0 es 0. Entonces, como 0 más 0 es igual a 0, cumple la propiedad que caracteriza los elementos de S, entonces por eso el 0 pertenece a S. Ahora, supongamos yo quiero verificar que S o quiero probar que S cumple estas dos condiciones del axioma 5. Perdón, es que aquí tengo un problema con el mouse. Entonces, en el axioma 5 hay que verificar estas dos condiciones. Ya verificamos esta, ahora hay que probar esta. Miren que esta segunda condición es una implicación, y en una implicación siempre hay una hipótesis. Entonces lo digo yo aquí en la observación, la clase pasada. La hipótesis de que cierto elemento pertenece a S, a partir de la cual se demuestra que su sucesor también pertenece, esa hipótesis se denomina hipótesis de inducción. Entonces aquí supongamos que cierto elemento pertenece a S. Entonces supongamos que M pertenece a S. Esto es, ¿qué significa que pertenece a S? Significa que 0 más M es igual a M. Y esta es nuestra hipótesis de inducción, ¿cierto? ¿Qué queremos demostrar? Queremos demostrar que esta hipótesis de que M pertenece a S, esta hipótesis de que M pertenece a S implica que su sucesor también pertenece a S. O sea, veamos que el sucesor de M, M más, también pertenece a S. En efecto, ¿qué tendríamos que probar? Tendríamos que probar que M más satisface esta condición que aparece aquí. Entonces, veamos. Vamos a ver si 0 más M más, si nos da M más. Entonces, 0 más M más es igual a 0 más M más. Este más se puede, estaba aquí y se puede sacar para acá. Eso es lo que dice la segunda condición. Entonces, aquí hemos usado la definición de suma, la segunda condición, ¿cierto? Fíjense que en la segunda condición de la definición de suma me dice que este más yo lo puedo poner aquí afuera. Listo. Ahora, lo que hay dentro del paréntesis es justamente lo que está involucrado en la hipótesis inductiva. Entonces, por hipótesis inductiva o hipótesis de inducción, 0 más m es igual a m. Y esto me da m más. Y aquí hemos usado la hipótesis de inducción. En consecuencia, m más pertenece a S. ¿Por qué? Porque demostramos que 0 más ese elemento es el mismo elemento. Y por N5, por el axioma 5, se concluye que el conjunto, que nuestro conjunto S que definimos es todos los naturales. ¿Y quién es nuestro conjunto S? El conjunto de elementos que satisfacen esta propiedad. Y si estamos diciendo que ese conjunto es todos los naturales, es porque todos los naturales satisfacen esta propiedad. 0 más m es igual a m para todo m, o sea, queda demostrado el lema. Listo. ¿Alguna pregunta sobre esta demostración? Listo. Después de esta demostración viene otro lema, cuya demostración la dejo como ejercicio y que es el primer, creo que es el primer ejercicio del taller, si mal no recuerdo, vamos a ver. Voy a abrir aquí un momentico el taller. Sí, profe, es el primer ejercicio. Es el primer ejercicio, listo. ¿Y quiénes lo hicieron ya? ¿Quiénes de ustedes hicieron ya ese ejercicio? Por mi parte ya lo hice y en los mensajes dicen que Juan Camilo también, Juan Camilo Marín. Listo. Bueno, traten de hacerlo.
O sea, este segundo lema nos dice que el más, este superíndice más, se puede sacar y poner afuera desde el segundo sumando. Es decir, la definición nos dice que este más que denota el sucesor se puede poner afuera cuando está en el segundo sumando. Como lema se prueba que desde el primer sumando también. Ojo, la sugerencia, hagan inducción sobre n. O sea, la variable inductiva o el conjunto, no les voy a hacer este ejercicio, no se los voy a demostrar porque eso es ejercicio para ustedes, pero les voy a dar una pistica pues para algunos que me han preguntado cosas. Para la demostración de este lema, defina el siguiente conjunto inductivo. Defina S como el conjunto de los n pertenecientes a los naturales tales que verifican esta condición para todo m. Este es el conjunto a definir, este es el conjunto inductivo. Tienen que verificar dos cosas, tienen que verificar que el 0 pertenece a S y tienen que verificar que si un elemento pertenece a S, eso implica que su sucesor también pertenece a S. Listo, les voy a dar una ayudita. Por ejemplo, a los que me han venido preguntando. Solamente para esta parte, el 0 pertenece a S. O sea, fíjense, ojo con el cuantificador. Entonces, usted dice, cuando usted dice CAM en los naturales, ya usted está dando cuenta de este cuantificador, ¿cierto? Voy a hacer aquí a poner una línea. Entonces, quiero verificar que el 0 pertenece a eso. O sea, que hay que demostrar. Hay que demostrar que m más 0 es igual a m más 0 más. ¿Cierto? Y miren que esto es fácil de verificar. ¿Cierto? Esta igualdad es lo que hay que probar. Entonces, parta del lado derecho. ¿Quién es m más 0? Por definición de suma es m más, ¿cierto? Y m más 0 más es por definición de suma, dentro del paréntesis m más 0 da m y el más se quedó por fuera. Miren que estas dos cosas no tienen por qué ser diferentes por tener un paréntesis, o sea que efectivamente se satisface esta igualdad. Entonces ya con esto verifican, ya les hice lo que se llama el paso base de la inducción. Hagan ustedes el paso inductivo. Listo. Brian Fernando, eso depende del gusto a la hora de escribir. O sea, ya al verificar que ese es que el conjunto S, que es el conjunto de los elementos que cumplen la propiedad, al demostrar que ese conjunto es todos los naturales, con eso estoy diciendo que todos los naturales cumplen la propiedad y ya, ahí se acabó la demostración. Si tú le quieres agregar una frase, algo así como queda demostrado el resultado o queda demostrado que tal propiedad se cumple para todo n, lo puedes hacer y eso le da más, digamos que le da como un aspecto más concluyente a la escritura de la demostración, pero no es obligatorio, pues eso ya depende del gusto a la hora de escribir. Listo, vamos ahora a demostrar que la suma de naturales es conmutativa y se van a dar cuenta que en la demostración de este teorema, se necesitan los dos lemas previos, o sea, que eran lemas que prepararon el terreno para poder demostrar este teorema. Si yo no hubiera puesto esos dos lemas, entonces esta demostración de este teorema se vuelve muy larga, porque habría que demostrarlos dentro de la demostración del teorema. Entonces, por ejemplo, cuando uno escribe una tesis en matemáticas, por ejemplo, a mí me tocó, cuando escribí mi tesis doctoral, esa tesis está llena de lemas, porque si yo no hago eso, entonces el teorema principal se vuelve una cosa monstruosa, pues la demostración se vuelve una cosa de 20, 30 páginas, y esa no es la idea. Eso para un lector, eso es algo pesadísimo, ¿cierto? Mientras que si yo voy avanzando poco a poco con lemas técnicos, eso prepara la demostración de un teorema más grande. Listo, entonces demostremos que la suma de naturales es conmutativa.
¿cierto? Entonces, vamos a definir nuestro conjunto inductivo. Definamos S como el conjunto de los n pertenecientes a los naturales, tales que conmutan con todo el mundo, tales que m más n es igual a n más m para todo m en los naturales. Entonces, de inmediato surge la pregunta, profe, ¿y usted por qué escogió hacer inducción sobre n? ¿Por qué no sobre m? Y la respuesta que yo le puedo dar es, trate de escribirlo usted haciendo inducción sobre m y se va a dar cuenta que es la misma cosa, ¿cierto? O sea, no hay diferencia en este caso. Entonces, de nuevo surge otra pregunta. Entonces, ¿uno cómo sabe sobre qué variable hacer inducción? Y la respuesta es, uno no sabe. Mire a ver cómo le va. Esa es la respuesta, ¿cierto? Porque con una demostración no hay un camino predefinido. Eso es lo que ocurre en matemáticas. Entonces, vamos a definir ese como el conjunto de los naturales que Profe, conmutan con perdón, todo el mundo. Sí, tengo una pregunta. sí, José A Guillermo. a mí me queda como la sensación, o sea, si uno quiere ser como completamente estricto, entonces ahí no habría que hacer inducción sobre las dos. No, Ok, no, porque yo aquí, porque ya estoy poniendo este cuantificador. Mira cómo lo voy a decir en palabras. ¿Qué es este conjunto S? El conjunto de naturales que conmutan con todo el mundo. Si yo logro demostrar que este conjunto es todos los naturales, entonces es porque todos los naturales conmutan con todo el mundo, con todos los otros, ¿cierto? O sea, solamente basta con una variable. No hay cómo hacer inducción sobre dos variables, o sí, que yo no, no sepa, sé, no. profe, no sé. Sí, Ah, no, bueno. no. Pero mira que está bien definido. Entonces veamos que este conjunto cumple las dos condiciones del axioma 5. Entonces, primero, 0 pertenece a S, ya que justifiquemos por qué 0 pertenece a S. ¿Será que 0 conmuta con todo el mundo? Ya que para cualquier m, y miren que ahí estoy dando cuenta de este cuantificador que se ve acá, para cualquier m, se tiene lo siguiente. M más 0 es igual a ¿qué? Es igual a m por definición de suma. Esa es la primera condición en la definición de suma. Y también es igual a 0 más m por el lema que acabamos de probar, por el lema 1, ¿cierto? Nosotros en el lema 1 probamos que 0 más m es igual a m y que esto es verdad para todos los m's. Entonces, m más 0 da m por definición y 0 más m también da m por lema y eso ocurre para todo el mundo. O sea que 0 conmuta con todo el mundo. Entonces ya justifiqué por qué 0 pertenece a S. Ahora ya sentamos lo que se llama la base de la inducción. Vamos ahora al paso inductivo. Entonces supongamos que n pertenece a S. Esto es para todo m en m, en los naturales, perdón, se tiene que m más n es igual a n más n. Y esta es la hipótesis de la inducción que estamos haciendo aquí, ¿cierto? Estamos suponer que n pertenece a S, quiere decir que n conmuta con todo el mundo, algún n, ¿cierto? Vamos a demostrar a partir de ahí que el sucesor de n también cae dentro de S. Luego, para cualquier m, en los naturales se tiene lo siguiente. Se tiene que m más n más
es igual a m más n más. Esto por definición de suma. O sea, la definición de suma permite sacar este más y ponerlo afuera. Ahora, dentro del paréntesis tengo m más n. Tranquilamente lo puedo cambiar por su igual en virtud de la hipótesis de inducción. O sea que por hipótesis de inducción lo voy a cambiar por n más m. Y aquí en este momento utilicé la hipótesis de inducción. Y resulta que aquí yo le puedo poner este más, se lo puedo poner al primer sumando. ¿Por qué? Por el lema 2. Por el lema 2. Exactamente. Por el lema 2. El lema 2 dice que este superíndice que hay aquí se lo puedo poner al primer sumando. Entonces, aquí que acaba de demostrar, utilicé la definición de suma, la hipótesis de inducción y miren que sí se necesitaba, en la demostración de la conmutatividad se necesitaban los dos lemas. Entonces acabé de demostrar que el sucesor de n conmuta con todo el mundo. Es decir, así, el sucesor de n también pertenece a S y eso se concluye a partir de la hipótesis de que n pertenece a S, o sea que S es un conjunto cerrado bajo sucesores y por n5 S es igual a todos los naturales. ¿Y quién es que era ese? Ese era el conjunto de los naturales que conmutan con todo el mundo. Entonces, ahí termina la demostración. Lo que decía Brian es que uno puede agregar una línea más y decir, en conclusión, m más n es igual a n más m para todo m que estaba en el conjunto y para todo n, porque todos los elementos de S están en n y recíprocamente, todos los elementos de n están en S. O sea que acabo de demostrar que los axiomas de Peano y la definición que dimos implica que esa operación que definimos como adición es una operación asociativa y es conmutativa. Y además tiene esta condición. M más 0 es igual a 0 más M. Listo. Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí con la conmutatividad? ¿Está claro hasta aquí? ¿Hay preguntas? Sí, profe. Listo. Luego viene otro teorema que también lo dejo como ejercicio, y estos ejercicios que yo voy dejando aquí en las diapositivas, realmente esos son los que yo he ido poniendo aquí en el taller. Miren el ejercicio 2 del taller. Pruebe la ley cancelativa de la adición. ¿Cierto? Entonces, ese es este teorema. Como se los dejo como ejercicio, les voy a dar una ayudita para que se familiaricen con esto, definiendo cómo definiría uno aquí el conjunto inductivo. Vamos a definirlo entre todos. O sea, digamos que usted quiere demostrar la ley cancelativa de la suma. Realmente es una ley cancelativa a derecha. O sea, lo que esto nos está diciendo es que el número que esté a derecha en una igualdad, si es el mismo número, yo lo puedo quitar, lo puedo cancelar. Pero en virtud de la conmutatividad también vale la ley cancelativa a izquierda, obviamente, ¿cierto? Entonces usted arranca la demostración. Yo no lo voy a hacer, pero entonces, ¿cómo arrancaría usted la demostración? ¿Cuál sería el conjunto inductivo? De los K pertenecientes a los naturales. Sí, señor. Inducción sobre K. De los K pertenecientes a los naturales tales que ¿qué? Que se cumple esa igualdad. Para todo MN. Que si se cumple esa igualdad, Eso, tales que se cumple una implicación. si se cumple esa Tales, igualdad, entonces se cumple la otra igualdad. tales que si M más K es igual a N más K, entonces M es igual a N para todo M y N.
Ojo que aquí la cosa es un poquitico, o sea, es conceptualmente exigente, porque aquí estamos definiendo un conjunto con una condición que es un condicional, o sea, que es una implicación. Estoy diciendo que ese es el conjunto de los Ks que cancelan a derecha con todo el mundo, ¿cierto? Tal que si m más k es igual a n más k, entonces m igual a n, y eso ocurre para m y n arbitrarios. Este sería el conjunto inductivo. Demuestren que el cero está. Entonces, ojo, que para demostrar que un elemento está, hay que demostrar que se cumple una implicación. Listo. Y para demostrar que se cumple un sí, entonces, hay una hipótesis auxiliar. ¿Listo? Traten de escribir la demostración, a ver cómo les va. Bueno. Ahora vamos a la otra operación que conocemos en los naturales, es la multiplicación. Se define la multiplicación. Muchachos, yo voy a tratar de ser un poquito más fluido con la exposición. Yo pregunto mucho, ¿está claro? ¿Hay preguntas? ¿Cómo vamos hasta aquí? Si ven que no les pregunto y hay alguna duda, tómese la libertad de activar el micrófono y decir, profe, espere un momentico, me resuelve una dudita que me surgió y con mucho gusto paramos, miramos las dudas, listo. Lo que yo les decía la vez pasada es que lo que sí les pido es que no me vayan a interrumpir en medio de una frase. Dejen yo termino la idea y ahí sí pregunta, listo. Entonces la multiplicación es una operación binaria, se define así, se define como una función que va de n cruz n en n, que verifica las siguientes condiciones. M por 0 es igual a 0 y m por el sucesor de n es mn más m. Al elemento mn se le llama producto entre m y n. Esa es la definición. Vamos a ver que esta definición caracteriza completamente la multiplicación que nosotros conocemos. De nuevo, ocurre lo mismo que ocurrió con la definición de adición. Uno puede probar que esta operación está bien definida. Bien definida significa probar que efectivamente esto es una función. Y que esto sea una función quiere decir que para cada par aquí, efectivamente este objeto es un natural y además único. Porque si no fuera único, si yo tuviera la posibilidad de que aquí en el dominio hubiera un elemento que tiene más de una imagen, esto ya no sería función. Y la definición de operación binaria significa que eso es función. Listo. Entonces, estas son las dos condiciones que definen la multiplicación. M por 0 es igual a 0 y m por n más es mn más m más. Una mnemotecnia, pues un comentario aparte saliéndonos un poquitico del rigor. Esto no lo hemos dicho. Esto no lo hemos dicho, muchachos, pero imagínense que n más es n más 1. Imagínense eso. Esto, repito, no lo hemos dicho porque ni siquiera hemos hablado de este objeto. En ningún momento yo he mencionado el 1. Es simplemente como mnemotecnia para recordar esa segunda condición que define la multiplicación. Imagínense Profe, que, ¿sí? sino que es que hace muchos días en un libro había encontrado la definición de los números naturales como la suma infinita de unos. Pues entonces ahí ya con base en lo que usted Sí, sí, está... listo. Ya voy a hacer el comentario entonces, María Fernanda. Listo. Listo. Entonces, imaginémonos que este n más es n más 1, ¿cierto? Olvidémonos un momentico del rigor, según con lo que ustedes están familiarizados. Aquí hay una propiedad distributiva que enseguida la vamos a probar. Entonces, esto sería que m por n más m por 1, y m por 1 es m, ¿cierto? Fíjense que esto justamente coincide con esta condición. Entonces, piensen en n más como n más 1, intuitivamente, y para ustedes recordar esta condición, pues para que no la memoricen, ¿sí? Ahora, con respecto a lo que María Fernanda estaba diciendo,
Miren este ejercicio 7. Demostrar que para todo n en los naturales se tiene que el sucesor de n es n más el sucesor de 0. Ojo, esto es simplemente un asunto de notación. Si el elemento 0 más se denota por 1, entonces se está probando que el sucesor de n es n más 1. Y la prueba es muy sencilla, pues se los voy a hacer aquí como comentario. ¿Cómo justificamos esta igualdad? Definición de suma, profe. Por definición de suma. Por la definición de suma, simplemente n más 0 es igual a n, ¿cierto? Esa es la primera condición de la definición de suma, o sea que este n lo estoy reemplazando por n más 0. Y por la segunda condición de la definición de suma, tenemos esto, también por definición de suma. O sea, ya le resolví el ejercicio 7. O sea que, ¿qué estoy diciendo? Que el sucesor de un número natural es el número natural más el sucesor de 0. Ahora, si este señor se denota por, se define como 1, lo denotamos, vamos, para no tener que estar escribiendo 0 más en todas partes, que eso se vuelve muy aburrido, entonces estaríamos diciendo que el sucesor de n es n más 1. Ahora, por notación, al sucesor de 1, llamémoslo, denotémoslo con este símbolo. O sea, ¿quién sería el sucesor de 1? El sucesor de 1 sería el sucesor del sucesor de 0. ¿Sí? Entonces, ¿con esto qué se tiene? ¿Que cuánto da, por ejemplo, si uno hace esto, puede seguir uno de manera, voy a decirlo, de manera inductiva, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no sé, ¿cuánto daría, cómo suma uno 1 más 1? 1 más 1 es 0 más 0 más, ¿cierto? Entonces, por la segunda condición de la definición de suma, esto es 0 más 0 más. ¿Sí o no? Por la definición de suma. A este señor lo estamos denotando, bueno, este lo debe haber dejado quieto, lo estamos denotando como 1. O sea que, bueno, es que es que no había que hacer esto, pues no había que hacer esto, ya les voy a decir por qué. Y 1 más 0 es 1, o sea que 1 más 1 es 1 más, o sea, porque es que aquí ya lo habíamos hecho en general, ¿cierto? ¿Quién sería, según esto, quién sería 1 más 1? 1 más 1 es el sucesor de 1, y a eso lo estamos llamando 2, y así sucesivamente. Entonces lo que María Fernanda estaba diciendo, que vio en el libro, utilizando la notación, es que el conjunto de los naturales viene siendo 0, el sucesor de 0, el sucesor del sucesor de 0, el sucesor del sucesor del sucesor de 0, y para no estar escribiendo eso tan aburridor, entonces uno simplemente a este lo denota con 1, al sucesor de 1 lo denota con 2, al sucesor de 2, con los números naturales que uno ya conocía, ¿cierto? O con los que uno ya estaba familiarizado. Pero lo importante es que observen que esto se puede probar a partir de la axiomática de Peano. Yo les dije en la clase pasada que esa axiomática de Peano es esencialmente ordinal. También le está dando como cierto orden. Simplemente la existencia de un conjunto, una función una función inyectiva llamada la función sucesor con ciertos axiomas. Y ya con eso se pueden construir formalmente todos los naturales. Fíjense que hemos definido una suma que verifica las propiedades que esperamos que verifique, y estamos definiendo acá una multiplicación que verifica las propiedades que esperamos que verifique. La primera propiedad que vamos a demostrar es la distributividad
de la multiplicación con respecto a la suma. O sea, vamos a demostrar ahí como cierta compatibilidad entre las dos operaciones. Eso es lo que significa una propiedad distributiva. Significa que esas dos operaciones son compatibles, ¿cierto? Hay una relación entre ellas así. La multiplicación es distributiva con respecto a la adición. Entonces vamos a probarla. Listo, entonces vamos a definir el conjunto, nuestro conjunto inductivo. Entonces definamos el conjunto. Vamos a hacer inducción sobre qué letra. ¿Qué harían ustedes? K. Sobre K. ¿Por qué? Pues yo no lo sabría justificar, yo Eso. no sé. Si me responde porque sí, yo quedo plenamente satisfecho. Es decir, lo que quiero decirles, muchachos, es que siempre surge la pregunta, ¿y uno cómo sabe que sobre K? Entonces la respuesta es, bueno, entonces hágalo sobre otra e intente y raye la hoja a ver qué sale. Es que yo creo que mis estudiantes, los que han sido estudiantes míos, se cansaron de escucharme a mí decir que hacer una demostración es lo mismo que armar un rompecabezas. O sea, no hay una receta para armar un rompecabezas a priori. Ojo, y esa analogía no es mía, esa analogía creo que es de Kevin Houston o de alguno de esos, o de Daniel Solow, de alguno de esos autores que ha escrito mucho sobre demostraciones en matemáticas. Y es una analogía que me gusta mucho, porque no hay una forma única de armar un rompecabezas y no hay un camino predefinido, que es lo importante, armarlo, que todas las piezas encajen en una demostración, todas las piezas deben encajar lógicamente y que el producto final se vea bien. O sea, la demostración debe quedar bien escrita. Cuando digo bien escrita, quiero decir matemáticamente correcta y que el texto de la demostración sea impecable, ¿cierto? Entonces definamos ese como el conjunto de los K que verifican la propiedad que quiero demostrar, que verifican que M por N más K es igual a Mn más Mk para todo M y N en los naturales. Listo, entonces veamos que este conjunto cumple las dos condiciones del axioma 5. Entonces, veamos que 0 pertenece a S. Veamos que 0 pertenece a S. Entonces, pertenece a S significa que cuando yo lo reemplazo aquí y aquí, se obtiene una igualdad verdadera. Entonces, vamos a ver si verifica la condición de pertenecer a S. Entonces, M por N más 0 es igual a M por N. Fíjense que este paréntesis sobra, pero lo puse adrede, por definición de suma. Por la primera condición, ¿cierto? N más 0 es igual a N. Listo. Y esto lo puedo escribir como, ya quitando el paréntesis, Mn más 0, también por la definición de suma. Y esto, lo voy a dejar quieto, y este 0 lo puedo escribir como M0, M por 0. Cuando, pues a veces cuando es un número, pues, no una letra, sino un número, uno pone un puntico como para dar cierta claridad. Pero si uno pone M0, pues para que no parezca una O, pues, es lo que quiero decir. Esto es por definición de multiplicación. Miren que la primera condición de la definición de multiplicación me dice que M por 0 es igual a 0. Entonces este 0 lo estoy cambiando por M por 0. Entonces fíjense que efectivamente 0 verifica la condición de distributividad acá para todo M y N. Miren que yo aquí no dije quiénes eran M y N. Entonces yo puedo ponerlo acá. Al decir para M y N pertenecientes a los naturales se tiene que. Ya con eso estoy dando cuenta de este cuantificador. Listo, entonces ya con eso queda claro
que 0 pertenece a S. Así, 0 pertenece a S. Listo. Si hay alguna inquietud, por favor, yo estaré pasando aquí para el chat por si escriben algo. O ponen el micrófono. Ahora vamos al paso inductivo. Supongamos que algún K pertenece a S. ¿Qué significa? Eso significa que cumple la condición de pertenecer a S. Esto es, para todo M y N, en los naturales, se tiene que M por N más K es igual a Mn más Mk. Esta es la hipótesis de inducción. Entonces, probemos que estoy suponiendo que el sucesor que K pertenece a S. Tengo que probar que el sucesor de K también pertenece a S. En efecto. Y probar que el sucesor de K pertenece a S significa probar que K más, el sucesor de K, verifica esta igualdad. Entonces, vamos a ver qué ocurre con el lado izquierdo. M por N más K más. ¿A qué tenemos que llegar? Pongámoslo aquí a un ladito para que tengamos el pastel, ¿cierto? Tenemos que llegar a que esto es igual a ¿qué? A Mn más Mk más, ¿cierto? A esto tenemos que llegar. Ahora bien, me salió un momentico de la demostración para poner como el objetivo, la meta a un ladito. Eso a veces es muy útil. Tenemos que llegar a que esto es Mk más K. Bueno, realmente como ya demostramos que la suma es asociativa, el paréntesis no es necesario. Cuando una operación es asociativa, el paréntesis no tiene que ponerse. Listo, entonces, ¿qué es lo primero que puedo hacer acá? ¿Qué puedo hacer acá? Sacar el más. Solamente, por ahora, eso es lo único que puedo hacer. La definición de suma, lo único que puedo hacer es eso, o sea que esto es M por N más K. Y el más por fuera. Y esto se hace por definición de adición. Listo. Ahora vamos a utilizar la definición de multiplicación. Vamos a utilizar esta condición que me dice qué ocurre cuando yo multiplico un natural por un sucesor. Me dice que eso es el natural por el que hay acá sin el más el natural. O sea que cuando yo estoy multiplicando el natural por este sucesor, por todo este sucesor. O sea que por definición de multiplicación esto es m por este sin el sucesor más m. Y esto lo hicimos por definición de multiplicación. Recuerden que, voy a ponerla aquí a un ladito, esa segunda condición es mn más m. Listo, esa fue la que utilicé acá. Listo. Entonces ahora miren que logré involucrar esto. Y eso ya está aquí. Entonces aquí en este paso, en el paso siguiente, es donde vamos a utilizar la hipótesis de inducción. Entonces esto es igual a ¿qué? Todo esto que está encerrado lo voy a cambiar por mn más mk. Y el m por fuera. Y aquí utilizamos la hipótesis de inducción. Ahora resulta que la suma es asociativa. O sea que esto es mn más mk más m por teorema. Si usted aquí entre paréntesis, en vez de poner por teorema, pone por asociatividad de la suma,
Vale. Listo. Y fíjense que esto que tenemos acá ya viene siendo esto de acá. Lo podemos recuperar hasta acá. O sea que esto es mn más m por k más, por definición, de multiplicación. O sea que, ¿qué hemos probado? Hemos probado que m por n más k más es mn, mírenlo acá, más m más k más, mírenlo acá. Eso significa que k más cumple esta condición de pertenecer a S. Entonces, así, el sucesor de K pertenece a S y, por el quinto axioma de Peano, se tiene que S es todo el conjunto de los naturales. O sea que aquí, en este conjunto de los que cumplen esta propiedad, para todo M y N son todos los naturales. O sea que la propiedad se cumple el teorema. Ya hemos demostrado el teorema. Aquí termina la demostración. Hemos probado entonces que la multiplicación es una operación que distribuye con respecto a la adición. Listo. Sobre esta prueba, ¿hay alguna pregunta? Por aquí están conectados casi todos los matriculados en el curso, ¿cierto? Muchachos, ¿está clara esa demostración? Por ahora está claro, listo. Muy bien, Lina. ¿Qué dicen los otros? Listo, Laura. Muy bien. Muy bien, Carlomán. Bueno. Listo, muchachos. Entonces, continuemos aquí. Resulta que vienen un par de ejercicios que están en el taller. Yo les demostré la asociatividad de la suma. Les voy a dejar como ejercicio que demuestren la asociatividad de la multiplicación. Si ustedes vienen acá al taller, ese es el tercer ejercicio. Demuestre que la multiplicación de números naturales es asociativa. Viene, antes de probar la conmutatividad, necesitamos un par de lemas previos, así como hicimos para la conmutatividad de la suma. Para la conmutatividad de la multiplicación también se necesita. Entonces miren que aquí, en la definición de multiplicación, se tiene que m por 0, con el 0 al lado derecho, es igual a 0. Se puede demostrar como un primer lema que 0 por m también da 0. Y este otro lema 4 también lo voy a dejar como ejercicio. Listo, muchachos, es importante. O sea, yo puedo escribir aquí en clase todas las demostraciones, pero eso nos llevaría mucho tiempo para cubrir el programa del curso y los frenaría a ustedes en su aprendizaje. O sea, ustedes aprenden este tipo de cosas haciendo. Esto se aprende conceptualizando muy bien primero y luego poniéndolo en práctica. Entonces, por eso es que yo pongo ejercicio, ejercicio, ejercicio y por eso diseñé este taller. Miren que el ejercicio 5 es este otro lema. Es como una condición análoga a la segunda condición de la definición de multiplicación. M más por n es mn más n. ¿Listo? Entonces, con estos dos lemas, yo voy a asumir que ustedes los van a hacer. Con estos dos lemas podemos demostrar como teorema, y este sí lo voy a demostrar, este sí lo voy a escribir, la conmutatividad de la multiplicación. Vamos a demostrar que la multiplicación es una operación conmutativa.
Listo, entonces vamos a hacer la demostración. Bueno, aquí tengo la demostración en mis notas. En mis hojas tengo la demostración de los dos lemas previos. Listo. Entonces, definamos nuestro conjunto inductivo como el conjunto de los naturales que conmutan con todos los otros bajo la multiplicación, así como hicimos con la conmutatividad de la suma, tales que mn es igual a nm para todo m en los naturales. Entonces vamos a ver si... Disculpen muchachos, yo miro aquí una cosa. Sí, vamos a ver si el 0 pertenece a este conjunto, ¿cierto? Entonces, como m por 0 es igual ¿a qué? ¿A qué es igual m por 0? A M. Mm, A 0. A 0, exacto. La definición, la primera condición de la definición de multiplicación dice que m por 0 es igual a 0. Esto por definición de multiplicación. Y esto es lo mismo que 0 por m. Ese fue un ejercicio que quedó. El lema 3 dice que 0 por m es igual a 0. O sea, 0 por m es igual a 0. Como m por 0 es igual a 0 por m, esto es lema 3. Y esto es verdad. Yo aquí no dije quién era m. O sea que como m es arbitrario, puedo generalizar universalmente y decir que esto es verdad para todo m en los naturales. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Entonces 0 pertenece a S. Listo, entonces ya he sentado la base de la inducción. Listo. Ahora vamos al paso inductivo. Supongamos que n pertenece a S. ¿Qué significa pertenecer a S? Significa conmutar con todos los otros bajo el producto. Entonces luego, para todo m se tiene que mn es igual a n. Esta es la hipótesis. Esta es la hipótesis en el paso inductivo. Entonces tenemos que probar que el sucesor de n también está en S, ¿cierto? Por tanto, veamos. M por n más es igual a ¿qué? Es igual a mn más m. Y esto es por definición de multiplicación. Esa fue la segunda condición. Esa fue la segunda condición, ¿cierto? M por n más es mn más m. Y aquí, este ya lo puedo conmutar, ¿cierto? Porque está involucrado aquí en la hipótesis de inducción, ¿cierto? Está involucrado aquí, o sea que lo puedo utilizar la hipótesis de inducción y escribir esto como nm más m. Y esto lo hago por hipótesis de inducción. ¿Y qué nos dice el lema 4? Que también quedó como ejercicio. Y lo estoy utilizando aquí en la demostración. Esto es justamente lo que hay en el lema 4, mn más n. Ah, yo lo hice exacto, pero con otras letras, pues, o sea, están intercambiadas las letras.
Lo que quiero decir es que por el lema 4, esto es n más por m. Fíjense que está por lema 4. Está la mnemotecnia, la trampita que yo les dije ahora y el conocimiento intuitivo para uno recordarlo. ¿A qué sería igual n más por m? N más por m sería, desde el punto de vista intuitivo, n más 1 por m. O sea, nm más m, que es justamente lo que tenemos aquí. ¿Sí? Pero realmente eso es lo que se pide probar en el lema 4. Que cuando el más está en el primer factor, queda mn más el segundo factor. Y eso es lo que tenemos acá. nm más el segundo factor. Listo, entonces miren que logré probar. Por tanto, agreguémosle aquí el cuantificador. Para m en n se tiene lo siguiente, o sea, demostré que n más conmuta con todos los m's. ¿Eso qué significa? Disculpen aquí la nota al margen. Así, el sucesor de n también pertenece a S y por n5, S es igual a todos los naturales. O sea que todos los naturales conmutan con todos los otros. Y con eso termina la conmutatividad de la multiplicación. Listo. No sé si de pronto hay alguna pregunta hasta aquí. Bueno. Listo, muchachos. Entonces ustedes aquí en este taller se van a encontrar ejercicios interesantes. Yo ya les resolví el ejercicio 7. Una observación es que el ejercicio 7, pues yo lo escribí muy sencillo y también se puede demostrar por inducción. Háganlo para que vean para que se familiaricen con estas escrituras por inducción. Se pueden probar estos son interesantes. Este ejercicio 8 dice que si tengo dos números naturales que sumados son 0, es porque los dos tienen que ser 0. Es la única opción. Y en el ejercicio 9, una propiedad similar a la de los números reales. Si el producto de dos números da 0, es porque alguno de los dos es 0. ¿Listo? Digamos que aquí el ejercicio difícil, a mi modo de ver, es el ejercicio 6. Y ese ejercicio 6 se necesita más adelante. Todo natural distinto de 0 es el sucesor de algún otro. Ojo, se parece al axioma 3 de Peano, pero no es el axioma 3. O sea, el axioma 3 dice que para todo n más es diferente de 0. O sea, todos los sucesores, todos son distintos de 0. O en otras palabras, 0 no es el sucesor de nadie en los naturales. Eso es lo que dice el axioma 3. Mientras que este ejercicio está diciendo que todo número natural diferente de 0 es el sucesor de alguien. En otras palabras, ojo con el comentario que voy a... O sea, el ejercicio 6 del taller, antes de continuar con la relación de orden en los naturales. El ejercicio 6 del taller dice que para todo n perteneciente a los naturales, excepto el 0, existe otro natural, llamémoslo P, tal que n es el sucesor de P. Eso es lo que dice este ejercicio. De todos los naturales distintos de 0 son el sucesor. Un natural diferente de 0 es el sucesor de alguien. Se puede escribir como un sucesor. Eso es lo que significa esto.
Bueno, aquí lo escribí con otros símbolos. Es de la forma n más para algún n. Entonces aquí cambié, en lo que escribí aquí, cambié n por p. Listo. ¿Qué significa eso? Que esta función sucesor cuando la defino así, de los naturales, en los naturales distinto del 0, porque recuerden que el axioma 3 nos dice que 0 no está en la imagen de esta función definida como S de n, definida como n más, es una biyección. Y eso es bien interesante, porque lo que nos está diciendo es que estos dos conjuntos son equipotentes. O sea, simplemente lo que hace la función sucesor es coger los naturales y trasladarlos una posición hacia la derecha, por decirlo de manera intuitiva. O sea, un conjunto es biyectable en el otro. O sea, ya sabemos por axioma 4 que esta función es inyectiva. La sobreyectividad la estamos probando acá en este ejercicio. Aquí estamos probando la sobreyectividad en el ejercicio 6. Todos los distintos de 0 tienen preimagen aquí en esta función. Eso es lo que estamos diciendo. Y eso es bien interesante. Entonces, no echen al olvido ese ejercicio 6. Y además lo vamos a necesitar acá en la parte de orden, que es lo que con lo que continúo acá. Vamos a definir orden en los números naturales. Listo, no sé si antes de eso hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta la dejan aquí. Entonces, dados m y n, pertenecientes a los naturales, yo no sé por qué se me puso a mí esta cosita acá, Anchar, nunca la había visto. Dados m y n pertenecientes a los naturales, definimos esta relación. Voy a decir de una vez en palabras la relación menor o igual de la siguiente manera. M es menor o igual que n si y solo si existe un p en los naturales tal que n es igual a m más p. Dicho así como de manera bastante conversada, coloquial, m es menor o igual que n si a m le tengo que sumar algún natural para alcanzar a n. Eso es lo que significa esta relación. La expresión esta se lee m es menor o igual que n. Entonces vamos a demostrar a continuación, no lo voy a hacer en el tablero porque ya lo hice aquí en las diapositivas, es que esta relación define una relación de orden. Recordemos que en un conjunto una relación de orden es una relación reflexiva, antisimétrica y transitiva. Entonces vamos a ver que efectivamente es una relación de orden. Vamos a ver primero qué es reflexiva. ¿Qué significa que una relación sea reflexiva? Que una relación sea reflexiva significa que todo elemento se relaciona consigo mismo. O sea que hay que probar que m es menor o igual que m, que todo natural es menor o igual que él mismo. Entonces, en efecto, fíjense, ahí está la demostración. Para todo m, se tiene que m es menor o igual que m, puesto que m es m más 0 con 0 en los naturales. ¿Y esto por qué es verdad? Esto es verdad por la definición de suma. O sea que como a m le tuve que sumar otro natural para alcanzar a m, por definición, entonces m es menor o igual que e. Entonces eso prueba que esta relación es una relación reflexiva. Vamos a ver qué es antisimétrica. Antisimétrica, y una relación R, vamos a recordar la definición. Vamos a hacer ese recorderis de relaciones. Sea R una relación definida en un conjunto A. Decimos que R, ¿qué significa que R es una relación definida en un conjunto A? Significa que R es un subconjunto de A cruz A. Eso es lo que significa que R sea una relación definida en un conjunto A. Es una relación de pares ordenados y la notación que uno utiliza en relaciones es que R
es igual a los pares ordenados pertenecientes al producto cartesiano A cruz A, tales que A se relaciona con B. Mejor dicho, lo que estoy diciendo acá, estoy recordando un poquitico de fundamentos de matemáticas, es que si el par de ordenado A, B pertenece a la relación, por notación vamos a escribir que A se relaciona con B. Entonces, decimos que R es antisimétrica, solamente voy a recordar la definición de antisimetría. Si se cumple la siguiente implicación. Si A se relaciona con B y B se relaciona con A, eso implica que A es igual a B. Esa es la definición de antisimetría. Una relación es antisimétrica cuando se cumple eso. Listo. Muchachos, ¿ustedes este tipo de cosas las han estudiado o no? ¿Me confirman, por favor? Juan Sí, Fernando. profe, en fundamento, Sí, bueno, en teoría de conjuntos más que todo, claro. exacto. En fundamentos se dio como una pequeña introducción y en teoría de conjuntos. Todos vieron eso, bueno, pero es que hay algunos estudiantes del pensum nuevo que apenas van a ver teoría de conjuntos. La están viendo este semestre. Entonces, esos estudiantes tuvieron que haberse encontrado con un poquitico de relaciones en fundamentos de matemáticas. Listo. Bien, entonces aquí vamos a ver que esta relación es antisimétrica. Entonces, si M y N son naturales, tales que M se relaciona con N y N se relaciona con M, entonces el objetivo es probar, hay que probar que es antisimétrica, entonces esto es la hipótesis. Entonces, estoy suponiendo dos naturales, tales que M es menor o igual que N y que N es menor o igual que M. La tesis es probar que M y N son iguales. Entonces, ¿qué significa que M sea menor o igual que N por definición? Significa que N es igual a M más algo. O sea que N es igual a M más P para algún natural P. ¿Y qué significa que N sea menor o igual que M? Significa que M es N más alguien. Mírenlo acá. Entonces, cuando yo hago el reemplazo de N, lo reemplazo acá, ¿qué queda? M es N más Q, ¿cierto? Pero ¿quién es N? Es M más P. O sea que queda que M es igual a M más P más Q. Y como M es igual a M más 0 por definición de suma, entonces, ¿qué estamos probando acá? Que M más 0 es igual a M más P más Q. Por la ley cancelativa, recuerden que yo les dije, pues la ley cancelativa la probamos solamente a derecha, o la enunciamos solamente a derecha. Y se quedó como ejercicio, pero en virtud de la conmutatividad de la suma, también puedo cancelar a izquierda. O sea que esta M que aparece aquí y aquí, la puedo cancelar. O sea que se sigue que P más Q es igual a 0. Y por tanto, entonces ahí es donde se necesitan los ejercicios anteriores. Miren el ejercicio 8 del taller. Si la suma de dos naturales es 0, es porque ambos son ceros. Y eso es lo que estoy usando acá. Si P más Q es igual a 0, es porque tanto P como Q son ceros. Y en consecuencia, si P y Q son ceros, es porque N es igual a M. Y eso prueba que la relación esta definida anteriormente es una relación antisimétrica. Y que sea transitiva queda como ejercicio, pero créanme que es muy fácil hacer esa demostración. Y ustedes ya están muy familiarizados con la transitividad. ¿Qué significa que R sea transitivo? A ver quién me lo recuerda. R es transitiva, así que
A ver, Luisa, si A se relaciona con B, muy bien. Si A se relaciona con B y a su vez B se relaciona con C, eso implica que A se relaciona con C. Entonces, probar aquí la transitividad de esta desigualdad, de esta relación de orden, pues de esta relación que hemos definido acá, es fácil. Entonces, como es una relación reflexiva, antisimétrica y transitiva, entonces es una relación de orden. Entonces, en el conjunto de los naturales que hemos construido a partir de los axiomas de Peano, hemos puesto un orden. Entonces tenemos un conjunto que satisface esos axiomas, en el que hemos definido dos operaciones, suma y multiplicación, que satisface ciertas propiedades, y además es un conjunto ordenado. Y esto es muy importante. Vamos a ver qué propiedades cumple esa relación. Vamos a demostrarlas. Antes de eso, otra observación es que como es usual, o sea, aquí en esta definición definimos la relación menor o igual en los naturales, que es una relación de orden. Como es usual, definimos esta relación m menor que n si m es menor o igual que n y son distintos. O sea, cuando uno es menor o igual que el otro, a la luz de la definición anterior, pero cuando son distintos es cuando se tiene una desigualdad estricta. Esta relación ya no es una relación de orden porque ya no es reflexiva. Pero eso tiene un nombre, se me escapa en este momento, eso se llama un preorden, no sé, ¿alguno de ustedes sabe? Cuando es antisimétrica y transitiva. Ah, no, esta tampoco es antisimétrica. No, no es un orden parcial. Un orden parcial es esto, estas tres condiciones. ¿Cuándo es un orden total? Eso es un ejercicio del taller. Justifique por qué esta relación es un orden total. Orden total significa que todo par de elementos están relacionados. El uno con el otro o el otro con el uno. Todo par de elementos son comparables. Eso significa que sea una relación de orden total. Por ahora, solamente tenemos una relación de orden parcial. Por ahora. Bueno. El caso es que tenemos esta desigualdad estricta y se puede probar, también es un ejercicio del taller, que m es estrictamente menor que n si para alcanzar a n, a m le tengo que sumar algún sucesor. Eso es lo que significa esto. Miren que eso lo pongo yo como ejercicio aquí en el taller. Y es un sí y solo sí. Entonces hay que hacer las dos implicaciones. Una de ellas es bien fácil y la otra sí tiene un poquito más de trabajo. Y miren qué otras cosas interesantes se pueden empezar a probar. O sea, se puede demostrar que cualquier natural distinto de 0 es mayor o igual que 1, donde 1 es el sucesor de 0. Listo. Se puede probar que todo natural es estrictamente menor que su sucesor, o sea que efectivamente estamos poniendo un orden en los naturales. Pero antes de eso, miremos este lema, cuya demostración escribí también aquí en las diapositivas. Dados m y n en los naturales, las siguientes afirmaciones son falsas. Son falsas quiere decir que dos de estas cosas no pueden ocurrir simultáneamente. Todas estas afirmaciones son falsas. M menor que n y m igual a n es una afirmación falsa. N menor que m y m igual a n es una afirmación falsa. Y m menor que n y n menor que m es una afirmación falsa. Vamos a probar por qué es falsa. Entonces, los enunciados 1 y 2 son claramente falsos a la luz de la observación anterior, ¿cierto? Porque en la observación estamos dando una definición realmente. Y yo aquí solamente puse un sí, pero recuerden que una definición siempre es un sí, solo sí. O sea, ¿qué significa que m sea menor que n? Significa esto y que son diferentes. O sea, que aquí estoy diciendo que son diferentes y luego que son iguales, contradicción.
Aquí estoy diciendo que son diferentes y luego que son iguales, contradicción. Entonces, por eso claramente los enunciados 1 y 2 son falsos. Veamos que 3 también es un enunciado falso. Entonces, en efecto, supongamos que se dan las dos cosas y miremos que eso es un absurdo. Con eso estoy demostrando que este enunciado es falso. Entonces, supongamos que m es menor que n y que n es menor que e. De la observación anterior que se sigue, o sea, de acá, de este ejercicio, que se sigue, que n es igual a m más algún sucesor. Y lo mismo, m es igual a n más algún sucesor, más el sucesor de algún natural, con p y q naturales. Ahí está camuflado dentro de esto, está camuflado un cuantificador existencial. ¿Cierto? Uno podría escribirlo más bonito y decir, luego existe P tal que N es igual a N más P más, y existe Q tal que M es igual a N más Q más. Listo, luego, ¿a qué es igual N? N es igual a M más P más. Entonces, miren el P más acá, y este M, aquí lo estoy reemplazando por su igual, N más Q más. Ahora, esta igualdad se justifica por la propiedad asociativa de la suma. Y esta igualdad de acá, de aquí a aquí, se justifica por la definición de suma. Simplemente este más lo estoy poniendo afuera. Este superíndice lo estoy poniendo afuera. Entonces recuerden que yo aquí me estoy saltando algunos pasos porque ya hemos dado argumentos similares. Fíjense, ¿por qué de aquí se sigue que este elemento tiene que ser 0? Porque n es n más 0, o sea que estaría diciendo que n más 0 es igual a n más esta otra cosa. Entonces, por la ley cancelativa se sigue que esta otra cosa tiene que ser 0. O sea que estoy diciendo que 0 es el sucesor de alguien. Eso contradice el axioma 3. Entonces, eso prueba que este enunciado es falso. O sea, estas dos desigualdades no pueden ocurrir simultáneamente. Listo. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí sobre este primer lema relativo a esa relación menor que? Listo. Ahora, ese lema preparó el terreno de un teorema importantísimo que es la ley de tricotomía. Vamos a demostrarlo. Vamos a probar la propiedad de tricotomía en los números naturales. Ley de tricotomía. Listo. La tengo por aquí. A mí me gusta hacer todas estas demostraciones pues antes de la clase para que hay algunas que tienen algunos detalles técnicos, entonces a tenerlas aquí bien claras. Entonces, la ley de tricotomía dice que dados dos naturales, una y solo una de las siguientes afirmaciones es verdadera. Y esta, bueno, les estaría soplando un poquitico ese último punto para que ustedes lo escriban bien en palabras, pero esto ya justificaría por qué la relación menor o igual, no menor estricto, es un orden total y es consecuencia de la ley de tricotomía. Entonces vamos a hacer la demostración. Yo aquí en el taller, ¿qué es lo que les digo sobre eso? Ya. Esa ley de tricotomía se usa para la ley cancelativa de la multiplicación. Sí, sí, sí. Listo. Entonces, veamos, miren que aquí realmente hay que probar existencia y unicidad de cierta manera. La unicidad ya se hizo. O sea que hay que probar que se da alguna de estas tres. Esa es la existencia que vamos a probar. Y que solo se da una,
pues ya se hizo en el lema previo. Pues lo que el lema previo dice que dos de ellas no pueden ocurrir simultáneamente. Si ocurren dos, se obtiene una contradicción. Entonces, realmente este lema ya demostró la unicidad. Entonces, veamos primero que se tiene al menos una de las tres afirmaciones. Necesitamos probar que se cumple por lo menos una de esas tres. O sea, dados M y N, ocurre alguna de esas tres. O sea, porque si no ocurriera, o sea, tenemos que justificar por qué no se puede dar que no se dé ninguna de las tres. O sea, hay que probar que existe por lo menos alguna de esas tres afirmaciones. Entonces, de nuevo, vamos a definir un conjunto inductivo. Definamos el conjunto S como el conjunto de los naturales. Miren cómo lo voy a poner, como el conjunto de los naturales para los cuales, para todo M, se tiene alguna de las se tiene alguna de las relaciones permítanme continúo en este renglón, se tiene alguna de las relaciones M menor que N, M igual a N, o N menor que M. O sea, ¿quién es ese? Ese es el conjunto de naturales que son comparables con todo el mundo. O sea, tales que para todo M se tiene alguna de las tres opciones. Si yo logro probar que este conjunto es todos los naturales, es porque para todos los naturales se tiene alguna de las tres opciones para todo M. Listo. Entonces, de nuevo, veamos primero que 0 pertenece a S. 0 pertenece a S, ya que para todo M en los naturales se tiene que para cualquier M en los naturales se tiene que M es 0 o M es diferente de 0 y 0 es menor que M. Justificamos un poco, ¿esta afirmación es clara o la justificamos un poquito mejor? O sea, cualquier natural cumple o que es 0 o si no es 0, es mayor que 0. Digamos que intuitivamente eso está claro. Pero bien, vamos a justificarlo un poquitico. Voy a abrir un paréntesis acá para justificarlo un poquitico más a la luz de lo que hemos visto. Como M es igual a 0 más M, ¿cierto? Ya no voy a poner entre paréntesis por qué. Eso es un lema que vimos. Creo que lo habíamos llamado lema 1. Entonces, por definición se tiene que ¿qué? Entonces, por definición se tiene que 0 es menor o igual que M, ¿cierto? Así, vamos a un punto seguido acá. Así, si M es distinto de 0, entonces 0 es menor que M. Ahí está la justificación. Entonces, miren que esta disyunción realmente es una disyunción de casos.
Coja un natural arbitrario. Miren que aquí yo estoy hablando de este cuantificador. Coja un natural arbitrario. Entonces hay dos casos. ¿Es cero o no lo es? ¿Cierto? Eso es tercer excluido, que es una tautología. Listo. Si es cero, entonces ya cero pertenece a M. Perdón, ya cero pertenece a S, porque cumpliría esta condición. Cero es igual a M. Y si no es cero, entonces se tiene esto. O sea que cero cumpliría esta condición. Listo, o sea que esto justifica plenamente por qué cero pertenece a S. ¿Está claro? ¿Qué dicen, muchachos? Si no me dicen nada, yo asumo que sí está clarísimo. Listo, Luisa. Muy bien. Ahora, entonces ya justificamos, ya cero está en S, ya hemos sentado la base de la inducción. Ahora supongamos ahora que N pertenece a S. ¿Qué significa eso? Significa que cumple la condición de pertenecer a S. ¿Y cuál es la condición de pertenecer a S? La condición de pertenecer a S es que para cualquier M se da alguna de estas tres relaciones. Luego, para cualquier M, en los naturales, se tienen tres casos. Listo. O sea, voy a suponer que N pertenece, repito, voy a suponer que N pertenece a S. Pertenecer a S significa que para cualquier M ocurren alguna de estas tres. ¿Cierto? Alguna de estas tres. O sea, se tienen tres casos. Necesito probar que el sucesor de N también pertenece a S. O sea, que necesito probar que para cualquier M, o sea, para M arbitrario, también el sucesor de N cumple alguna de estas tres. Cuando digo alguna, es una disyunción, ¿cierto? Que con cumplir una de ellas ya es suficiente. Entonces se tienen tres casos. Y en los tres casos tendremos que concluir todo. Entonces, caso 1. El caso 1 es que M sea menor que N, ¿cierto? Porque estamos suponiendo que N pertenece a S, o sea que puede ocurrir esto, o esto, o esto. En cualquiera de los tres casos, nosotros tenemos que probar que el sucesor también cumple alguna de esas tres. Entonces, en este caso, N se puede escribir como M más algún sucesor para algún P, ¿cierto? Con P en los naturales, por la observación que nosotros dimos acá. Acá. Estoy utilizando esta observación. Listo, entonces, por tanto, N más es igual a ¿qué? Es igual a M más P más. O sea que es igual a M más el sucesor del sucesor de P, con P más perteneciente a los naturales. ¿Por qué P más pertenece a los naturales? Por el axioma 2. El axioma 2 de Peano dice que dado un natural P, su sucesor también está en los naturales. O sea que aquí estoy escribiendo que estoy diciendo que a M le tengo que sumar un sucesor para alcanzar a N más. Eso significa, por definición,
Bueno, por definición no. Por esta observación, que es consecuencia de la definición, que m es estrictamente menor que n más, y así n más pertenece al conjunto S. Ojo, yo aquí puse un m arbitrario y llegué a que ese m es menor que n más, o sea que ya se satisface esta primera condición para n más, o sea que n más pertenece a S, porque cuando un elemento pertenece a S, cuando para un m arbitrario se tiene alguna, ya probé alguna. Listo, entonces así tengo esto. Las voy a encerrar, les voy a mostrar que siempre concluyo esto. Que así es cuando, eso es lo que uno tiene que hacer cuando uno razona por disyunción de casos. Cuando uno razona por disyunción de casos, en todos los casos uno tiene que demostrar, llegar a la misma tesis, ¿cierto? Entonces, el método de disyunción de casos dice, bueno, entonces no importa cuál de los casos sea, siempre se tiene el resultado. Entonces, ¿cuál es el segundo caso? Que m sea igual a n, que es el segundo caso aquí. Entonces, en este caso, se tiene que n más es igual a n más 0 más, ¿cierto? Eso fue lo que probamos en el ejercicio 7 del taller 1. ¿Cierto? Que yo les dije, bueno, en una línea, pues, ese n más es lo mismo que n más 0 más, por definición de suma, n más 0 es n, y el más se puede poner acá. Listo. Esa es la solución de ese ejercicio. Y aquí, en este caso, como n es igual a m, entonces esto lo podemos escribir como m más 0 más, ¿cierto? Por hipótesis del caso 2. Y por tanto, ¿qué estoy diciendo aquí? Estoy diciendo que a m le tuve que sumar un sucesor para alcanzar a n más. Eso significa que m es estrictamente menor que n más, y así n más pertenece a S. Entonces, de nuevo, obtuvimos la misma conclusión. N más pertenece a S. En el caso 1, miren que yo aquí, ojo, que yo aquí estoy diciendo, o sea, yo aquí estoy fijando, o sea, estoy poniendo un M fijo, pero arbitrario. Con eso estoy dando cuenta de ese cuantificador en la definición de este conjunto S. O sea, estoy asumiendo que N pertenece a S. Y bueno, si pertenece a S es porque hay tres casos. En cualquier caso, tengo que probar que su sucesor también pertenece a S. Eso es lo que estoy haciendo aquí. ¿Y cuál es el caso 3? El que nos falta por analizar. Si N es menor que M. Listo. En este caso, esto significa que M es igual a N. Para que N alcance a M, le tengo que sumar algún sucesor. Algún P más. Algún sucesor de algún natural, con P perteneciente a los naturales. Entonces, ojo que aquí hay dos, en este caso 3, hay dos subcasos. Hay dos subcasos para P. El primer caso, voy a ponerlo con asterisco, es si ese P que existe allá es 0. Si P es 0, entonces, ¿qué?
Entonces m sería n más 0 más. Es decir, m es igual a n más 0 más, observen que yo ya no estoy poniendo al frente las justificaciones porque a estas alturas están más que claras. Estoy utilizando la definición de suma. Y esto es igual entonces a n más. O sea que estaría diciendo que, por lo que estoy diciendo que n más es igual a m, o sea que cumple alguna de las relaciones que caracterizan a los elementos del conjunto S, por lo que n más pertenece a S. Y de nuevo obtenemos la misma conclusión. Listo. Y en el otro subcaso también debemos llegar a la misma conclusión. El otro subcaso es qué ocurre si P, si ese P que existe allá es diferente de 0. Si P es diferente de 0, entonces P es algún sucesor para algún Q. Eso es por el ejercicio 6 del taller 1. Entonces, eso es lo que dice nuestro ejercicio 6 aquí en este taller. Que todo número natural diferente de 0 es de la forma n más. Es algún sucesor. Eso es lo que estoy diciendo acá. Entonces, si P es distinto de 0, él es algún sucesor. Así, yo no sé por qué estoy desaprovechando todo este espacio de acá. Bueno, tal vez por comodidad de la escritura con la tableta, no sé. Así, m es igual a n más p más, ¿cierto? Que eso es la hipótesis general de, bueno, eso es lo que ocurre en el caso 3, del cual este que estamos analizando es un subcaso. Esto es igual entonces a n más p más 0 más, o sea que esto es igual a n más p más 0 más, esto es igual a n más, esto se puede conmutar, 0 más p, y esto es igual entonces a n más 0 más p, y esto es igual a entonces a n más 0 más, o sea, n más 0 más. La estoy repitiendo, no importa, pues no importa que se repita, estoy repitiendo este argumento para que nos familiaricemos bastante con él. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque de alguna manera yo necesito concluir que n más pertenece a S. Entonces, para poder comparar n más con m, necesito que el más esté como superíndice en la n, por eso me lo estoy trayendo para la n. Y esto es igual entonces a n más p. ¿Y quién es p? Q más. ¿Qué quiere decir esto? Que a n más le tuve que sumar algún sucesor para alcanzar a m. Esto significa que n más es menor que m, o sea que cumple esta condición. Cumple ser la condición menor que m y por lo tanto pertenece a S. Y así, n más pertenece a S y de nuevo obtuvimos la misma conclusión. O sea que en todos los casos llegamos a que bajo la hipótesis de que n pertenece a S, el sucesor también. Entonces escribamos eso en palabras. Hemos visto
que para cualquier m, porque en ningún momento particularizamos m, se cumple alguna de las relaciones que para cualquier m se cumple, bueno, para cualquier m perteneciente a los naturales, pues, pero eso ya estaba claro, se cumple alguna de las relaciones m es menor que n más, o m es igual a n más, o n más es menor que m. Si ustedes miran los subcasos, siempre se cumplió alguna de esas tres, ¿cierto? Todos los casos con sus subcasos. En consecuencia, n más pertenece a S. Y por n5, se concluye que, ya vamos a acabar, muchachos. Se concluye que S es igual a I. O sea que hemos probado que cualquier natural cumple alguna de estas tres relaciones, alguna. Pero es que el teorema dice una y solo una. O sea que ya probamos, todo esto es la prueba de la existencia, faltaría la prueba de la unicidad. Entonces escribámoslo en palabras. El lema anterior, para eso se puso el lema. Imagínense si uno no hace un lema previo, entonces esta demostración se vuelve mucho más larga. Entonces el lema anterior demuestra que solo se puede tener una de las afirmaciones. Una de las tres afirmaciones. Listo, y eso concluye entonces la prueba de la ley de tricotomía. Y eso concluye la prueba de la ley de tricotomía. Y bueno, con eso termina esta parte de orden en los naturales. ¿Hay alguna pregunta sobre esta demostración? Listo. Bueno, muchachos, entonces, se me fue esto acá. Lo voy a corregir y voy a volver a montar las diapositivas. Yo les dejo como tarea, pues esto ya va como más para el que quiera profundizar, no es que lo tengan que hacer, es para el que quiera profundizar, consultar cómo se construye el conjunto de los números enteros Z a partir del conjunto de los números naturales. En particular, cómo se definen la adición, la multiplicación y el orden en Z, ¿cierto? De los naturales a los enteros. Cómo se extienden los naturales a los enteros. Y con eso pues termino esta primera semana. Aquí está pues alguna bibliografía que ya les había mostrado. Como yo les dije en la primera clase, esta parte de naturales y axiomas de Peano no hace parte del programa oficial del curso. Pero para mí fue una muy buena introducción. No solamente porque es interesante, es un tema bastante interesante y que lo motiva a uno a estudiar más. ¿Cuáles notas? Las del tablero, Luisa, acá. Estas. Listo. Mientras les sigo diciendo, sin embargo, ustedes se van a dar cuenta que el programa oficial del curso comienza con el principio del buen orden y con inducción matemática. Pues bien, esta parte que ya hicimos
nos permitió abonar un buen terreno para la inducción matemática y de cierta manera para el principio del buen orden. O sea, nos vamos a dar cuenta que los naturales son un conjunto, ya dijimos que es un conjunto ordenado, que ya le pusimos una relación de orden, que de hecho es una relación de orden total. Lo que nos dice el principio del buen orden, que es con lo que comenzaremos en la próxima clase, es que son un conjunto bien ordenado. Y ya cuando veamos inducción matemática, ya tenemos un terreno bastante recorrido, porque todas estas demostraciones las hicimos por inducción matemática. Entonces, es un buen escenario para introducir la noción de inducción matemática, pero sí hay un puente que no es tan trivial y tan inmediato de cómo pasar de los naturales a los enteros. Esto lo dejo como tarea de consulta para los que quieran profundizar. Listo, Luisa, ya está listo esto. Listo. Bueno, muchachos, voy a dejar la clase de hoy hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Sí, Juan Fernando. Profe, yo te pregunto, lo de los videos de estas clases, de estas dos clases, ¿en qué parte de la carpeta es que se encuentran? Que no... Ah, qué bueno que lo preguntaste, Juan Fernando. No hay que buscarlo en ninguna carpeta. O sea, si lo quieres buscar en una carpeta, no es en la carpeta compartida, no. Es acá. A ustedes les va a salir aquí en este menú de la izquierda en compartido conmigo, pero no den tanta vuelta. Aquí en el calendario ustedes pueden acceder. Basta, por ejemplo, estamos en la clase del jueves. Si ustedes van a la clase del martes y dan clic en el evento, aquí ya tienen acceso a la grabación de la clase. Aquí está el video y aquí está el chat. Miren que yo doy clic en el video y esa es la grabación de la clase pasada. Eso sí, deben estar con la cuenta institucional. Ah, listo, profe, Miren que ya este es el video, yo ya lo empiezo a reproducir. Entonces miren que ahí ya está el video de la clase. ¿Sí? ¿Queda claro, Juan Fernando? Sí, profe, gracias. Listo. Bueno, muchachos, muchas gracias por su atención. Profe, Les deseo una muy buena tarde a todos. Sí, Mateo. es que, a ver, yo recuerdo que en teoría de conjuntos, pues uno muestra que si uno tiene una relación de orden parcial y prueba que esa relación cumple la ley de tricotomía, eso es equivalente a que es un orden total. Sí, señor. Entonces, uno con el hecho de que la relación de menor o igual es un orden total, pues ya bastaría para tener la ley de tricotomía, ¿no? Sería un camino más rápido. Pero es que no hemos dicho que la relación sea, No, sea no, un por orden eso, total. pero por el ejercicio del taller. Ah, pero es que la justificación es por la ley de tricotomía. Ah, ya. Claro. Sí, Es sí, que sí. la ley de tricotomía es la que me dice, bueno, coja dos naturales, como se da una y solo una de esas tres, entonces es un orden total. Claro, porque Que son condiciones son equivalentes, o sea, comparables. exacto, son comparables, pero son equivalentes, pero aquí no hay forma de probar primero que sea un orden total si no se dispone de la tricotomía. Aquí con los Ya. axiomas de Peano no hay cómo hacerlo. No hay manera de probarla, pues que todos los elementos son comparables por sí solos, sin la ley de No, tricotomía. con los axiomas de Peano no hay cómo hacerlo. Ya. Ah, bueno. Listo, Mateo. Listo, gracias. Listo. Bueno, muchachos, un feliz fin de semana.